Seguimos descubriendo Esmeraldas. Esmeraldas es una ciudad fascinante, una ciudad bellísima, una provincia hermosa, una provincia rica. Donde tú vayas en esta ciudad, en esta provincia, vas a encontrar una casa antigua. Y es muy posible que esa casa antigua sea parte del patrimonio arquitectónico de Esmeraldas. Dos palabras difíciles: patrimonio arquitectónico. Para eso, nuestro primer encuentro, entre el 13 y 14 de noviembre, en el Salón Tácito Ortiz Urriola, tiene esa ponencia, Patrimonio Arquitectónico de Esmeraldas. Y a modestia del primer encuentro, creo que no hay en la ciudad de Esmeraldas ni en la provincia de Esmeraldas un investigador social que haya estudiado las casas, sus dueños, que hubo en esa casa, como nuestro coordinador académico, aparte que es nuestro coordinador académico y nuestro amigo, Javier Vera. Javier, patrimonio arquitectónico. Qué palabra tan difícil, mira, sí, me acabo de la lengua. ¿Qué es patrimonio arquitectónico? Suena muy difícil, pero vamos a desagregar las palabras. Vamos a hacer una desagregación epistemológica ahorita, ¿no? Ah, caramba, la pones difícil. No, la pones difícil, la pones difícil. A ver, desagregar epistemológicamente. Entonces vamos a partir desde su raíz lingüística más básica, las palabras. Ya. Patrimonio. Patrimonio en su acepción más simple es la capacidad de bienes materiales que posea una persona o un elemento. Pero como estamos hablando de patrimonio arquitectónico, tiene que ver con la arquitectura, es decir, con la capacidad o con los bienes, la cantidad de arquitectura que hay en esa ciudad. Por tanto, patrimonio arquitectónico es la cantidad de edificaciones que dicen o cuentan la historia de una determinada ciudad. Una pregunta. ¿De quién es el patrimonio arquitectónico? ¿De quién es el patrimonio? Porque hace muchos años se habló del patrimonio de la marimba, que la marimba es un patrimonio esmeraldeño, pero la marimba es un patrimonio de los esmeraldeños. No me cuadra cuando tú dices que el patrimonio es propio de una persona. ¿El patrimonio de quién es? Sí, cuando hablamos de bienes materiales o físicos, puede ser de una persona, pero en este momento estamos hablando de patrimonios inmuebles, materiales e inmateriales. Esos patrimonios pertenecen a todos. A ver, hay dos tipos de patrimonio. Existen dos tipos de patrimonio. Material e inmaterial. Material es todo lo que se puede tocar, todo lo tangible. Todo lo tangible, lo que puedes tocar. Casas, monumentos, un piano, un texto. Ya. Patrimonio intangible, lo que no se puede tocar. ¿Qué? Que tiene que ver con los conocimientos. Pero aparte de eso, el patrimonio inmaterial... ¿Ya? y el tangible se diferencian, ¿no? Por ejemplo, el patrimonio tangible o material tiene que ver también con patrimonios no solo urbanísticos, sino además con patrimonio material, ya. Uno, que es su parte más física, y el patrimonio ambiental. Ambiental. Es decir, los ríos, los lagos, las reservas. ¿La playa? Las playas, esos son patrimonios también y son parte de la ciudad, son nuestros, son de todo. Y ¿Las calles también? Las calles, las avenidas, los monumentos, las casas, ya. Son de todo. Es posible que la casa le haya pertenecido a la familia de Patricio Páez, o le Páez, pero como un bien físico le pertenece a esta familia, pero como un bien patrimonial ya es de toda la ciudad, porque cuenta parte de la historia de la ciudad a través de esas edificaciones. Volvamos a los temas de las casas patrimoniales. Entonces, esas casas que se están cayendo, amigo ciudadano, amigo televidente, esas casas no son del dueño. O sea, sí son del dueño, pero en realidad su contexto histórico es de todos. ¿Afirmativo? Claro, desde 1996 más o menos, esas casas ya no le pertenecían a una familia, ya le pertenecían a la ciudad. El antiguo posesionario o dueño de esa casa queda como un custodio del bien, es decir, usted va a ser un guardián de la historia de los demás. Esa historia que quedó soportada en su casa, porque para medir este tipo de patrimonios necesitamos varios elementos. Por ejemplo, hay cuatro elementos muy básicos. Uno que es la cantidad de tiempo que tiene el bien, es decir, todo bien mayor a 50 años ya debe ser considerado como un bien patrimonial. Todo bien considerado. Todo bien que tenga más de 50 años. Arquitectónico es considerado como un bien patrimonial. En Esmeraldas, ¿qué se puede...? A ver. Entonces, Tolita Pampa de Oro, que es de hace 2000 años, ¿es un bien patrimonial? De la humanidad. ¿De la humanidad? De la humanidad. De la humanidad. Ya rebasó los albores de ser un patrimonio local. ¿Ya? Porque la Tolita Pampa de Oro fue uno de los centros ceremoniales más importantes con los que ha contado el país. Entonces nosotros vamos desde ahí no solo a leer las culturas que se desarrollaron en Esmeraldas o en el Ecuador, sino en otras partes del mundo que vinieron hasta esta parte de Esmeraldas. Ya, entonces vamos, tenemos Tolita Pampa de Oro.
¿qué más tenemos en la provincia de Esmeraldas como patrimonio? Bueno, tenemos la Reserva Ecológica Majagual. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos los mangles más altos del mundo. Entonces, eso también constituye ya un patrimonio de la humanidad. Desgraciadamente han faltado políticas, ha faltado decisión de algunos funcionarios para que sean elevados. Tenemos personas. En el caso de Rosa Huila estuvo mencionada como para ser considerada patrimonio viviente de la humanidad. Las personas también pueden ser consideradas patrimonio. Las personas también, qué interesante. Claro. Entonces vamos al tema que nos compete. Este 13 y 14 de noviembre, amigo televidente, vamos a tener un tema de las 13 y 14 ponencias que vamos a tener, que serán patrimonio arquitectónico de Esmeraldas. Y ya les decía, no hay nadie mejor en Esmeraldas que conozca eso, que sea Javier Vera. Javier, dividamos a la ciudad. Ya. Norte, centro y sur. Comencemos desde el sur. ¿Dónde comenzaba la ciudad de Esmeraldas? Ojo, amigo televidente, ojo, amigo que nos ve, escuche dónde comenzaba la ciudad de Esmeraldas y dónde terminaba la ciudad de Esmeraldas. Vamos. Bueno, vamos a tener que dividir a la ciudad de Esmeraldas en varios espacios de tiempo. ¿Ya? ¿De tiempo? Sí, a delimitarla temporal y espacialmente. ¿Ya? Porque no podemos hablar únicamente de Esmeraldas. Esmeraldas, como la conocemos ahora, termina en Dallé de Vuelta Larga y empieza en Las Palmas. O viceversa. 2015, pero para 1910, la ciudad de Esmeraldas hasta 1936 terminaba en Las Salinas. En Las Salinas. Claro, y empezaba en la Juan Montalvo. Es decir, todo lo que estaba fuera de esa circunscripción eran suburbios. O sea, comenzaba, ubiquémonos, en el Puente Colorado, la Juan Montalvo, y terminaba en la quebrada. En la quebrada de Las Salinas. En la que se quebra de Las Salinas. Ahí, solo dos eran Esmeraldas, o sea, alrededor de 5 o 6 cuadras. Tenemos 6 cuadras exactamente, 6 cuadras. Y 3 cuadras hacia arriba, porque teníamos varias cuadras que no eran ocupadas. ¿Qué año hablamos de esto? Estamos hablando todavía en 1936, pero un poco antes de eso, revisemos más contexto. Y viniéndonos de sur a norte, es decir, desde la zona de aire libre hacia acá, en el Potosí se estableció, a mi juicio, una de las casas patrimoniales más importantes de Esmeralda. ¿Está? Pero curioso, sí está, Patricio, pero lo curioso, amigo televidente, es que la casa patrimonial de la que vamos a hablar no está considerada en este documento que fue presentado en ese tiempo por el Ministerio de Educación y Cultura y declarado 27 bienes. ¿De qué año es ese documento? 1996. Este es el único inventario que se ha hecho hasta ahora. O sea, este es el inventario patrimonial de Esmeraldas. Exactamente. Aquí están todos los patrimonios tangibles de Esmeraldas. Todos los bienes inmuebles y escultóricos y parques de Esmeraldas. Aquí están todos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y ese documento dónde reposa? ¿Dónde lo podemos revisar? Bueno, yo podría regalarles una copia, pero no encontramos. Regalémosle una copia al Consejo Provincial y a los municipios. ¿Por qué los municipios, Javier? Bueno, los municipios, y hay una cosa que es muy importante, en este documento del Ministerio de Educación y Cultura considera varias cosas. Permítanme, por favor, leerles solo 2 considerando y luego la resolución. Por favor, rápido, que estamos en televisión. Y el tiempo ahora. Que es deber del Estado preservar, proteger el patrimonio cultural edificado en el Ecuador como base de nuestra nacionalidad e identidad cultural. 2. Que la ciudad de Esmeraldas posee y edificaciones tradicionales de la costa ecuatoriana que expresan diferentes etapas del desarrollo histórico de la arquitectura de las mismas, que deben ser preservados, conservados y restaurados para ponerlos en función social y cultural. Función social y cultural. Pero luego de eso, considera, artículo 1, declarar bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la nación, los 27 inmuebles y 2 equipamientos urbanísticos de la ciudad de Esmeraldas. Pero más adelante, en el inciso 4, dice algo muy interesante. El artículo 4, delegar al Consejo Municipal de la ciudad de Esmeraldas la custodia y protección de los bienes inmuebles, monumentos y parques inventariados. A ver, explícame eso y explícale a los amigos televidentes. Por favor, discúlpame, a veces yo escucho mal de este lado derecho. No, de izquierdo. Sí, habría que hablar del lado izquierdo. Ya. Repite ese enunciado, por favor. Entonces, artículo 4, declarar al Consejo Municipal de la ciudad de Esmeraldas la custodia y protección de los inmuebles, monumentos y o parques inventariados. Es decir, mutis en el foro. Vamos, mutis en el foro. Con eso está dicho todo y tenemos que tener claro la visualización de este documento que es del año 96.
declarado inventario. Por el INPC de ese El inventario. El INPC lo levanta. Sí. Ya. Entonces vamos a una cosa. Cosas de nuestro Ecuador y de nuestras esmeraldas. Vamos, comencemos con la historia de las casas de esmeraldas. Entonces dividamos la ciudad otra vez en espacio y tiempo. Estamos hablando ya de finales de 1800, en donde se explota de manera prolija, por decir de algún modo, la tagua y el caucho. ¿Ya? Y un poco de cacao que sale por este puerto. O sea, Esmeraldas exportaba. A través del puerto de Esmeraldas se exportaba. Acordémonos que la ciudad de Guayaquil tenía un problema de la fiebre amarilla y no estaba operativo su puerto. Entonces deciden, todas las exportaciones se hacen de esmeraldas. Para 1920, Esmeraldas es el servicio de aduanas que más ingresos presta al fisco por conceptos de exportación. ¿Hay datos de cuánto? Hay datos estadísticos, pero vamos a ver más luego. Ahorita vamos a centrarnos en las casas y vamos a hablar de esa casa en concreto, la casa de Trujillo Gutiérrez. ¿Dónde queda? Queda en donde ahora está el Potosí, sector del Potosí. ¿La gasolinera? Junto a la gasolinera del Potosí. Y esto es loco, amigos televidentes, porque se supone que las gasolineras no deben estar en el centro de la ciudad y mucho menos en áreas sensibles donde hayan escuelas, colegios o espacios patrimoniales. Y esto es gravísimo. Tenemos una casa patrimonial de finales de 1800 al lado de una estación de servicio, una gasolina. Pero no llegó la casa antes, llegó la gasolinera después. Caramba. En este momento esa casa pertenece a la maestra Petita Palma Piñeiro. Un saludo a la maestra Petita Palma Piñeiro. Para que también patrimonio de Esmeralda, patrimonio por favor. viviente, Claro que sí. patrimonio viviente de Esmeralda. Sí, claro que y uno sí. de los soportes más importantes de uno de los aristas culturales que tiene Esmeralda para de la negritud, ¿no? De la negritud o afrodescendencia, como se quiera. Yo creo que ya Petita rebasó los albores de la negritud y es una ciudadana del mundo. Ella es una ciudadana del mundo. Exactamente. Sí, es una ciudadana del mundo. Un saludo para Petita Palma Piñeiro y su familia. familia, ¿no? Que nos está viendo por Telecosta. Vamos con esa casa. Entonces, esa casa tiene una connotación muy importante. Siendo que pertenecía al cónsul de Colombia, esa era una casa de finca, de hacienda, porque estaba fuera de la ciudad. La otra casa que tenía Trujillo y donde quedaba además el consulado de Colombia, estaba acá en donde ahora es la calle 10 de agosto y Pedro Vicente Maldonado, conocido como el Nocturno Esmeralda. Eso también fue una casa de la misma familia. De la misma familia, solo que esta era la casa de ciudad. Trujillo Gutiérrez. Eso me parece a algún presidente de la República. Había un parentesco con Leonidas Plaza Gutiérrez. Ah, ya. Y entonces tiene una connotación especial porque es en esa casa en donde se firma un acuerdo con todos los agregados consulares que había en Esmeraldas para ese entonces. ¿Cuántos agregados consulares? Bueno, teníamos 15 agregados consulares, pero... Espérate. ¿Qué pasa, pues, Javier? O sea, ¿qué nos estás tratando de decir? ¿Que en la ciudad de Esmeraldas habían 15 consulados? Había 15 consulados. Ya dijiste uno de Colombia. Ya. Pero teníamos de su Real Majestad Británica, o sea, de Inglaterra. El consulado de Inglaterra estaba acá sentado, el de Estados Unidos, 3, Bélgica, 4, Francia, 5, Yugoslavia, Luxemburgo, Alemania, Panamá, Para de contar, eran 15 consulados que delimitaban. ¿Qué hacían qué? Bueno, eran los responsables de la actividad comercial y colonial que se desarrollaba en Esmeralda. Porque acordémonos que esa gente no solo que vino a apostar por la exportación, sino que además trajo consigo y estableció familia y deja familia aquí en Esmeralda, y posteriormente tenemos cosas como esta, que es muy gracioso. Si me ayudan y me ponchan, esta foto dice mucho porque hay personas que de manera refleja cuando hablan de Esmeraldas piensan que la ciudad de Esmeraldas es una ciudad de negros. Conjunto de gente negra que se acerca. Si tú eres de Esmeraldas, ¿de dónde eres? ¿Tú eres de Esmeraldas? Si eres negro. Eres negro. Y si no te ven negro, dicen, no, tú no puedes ser esmeraldeño. O sea, Esmeraldas para la década del 20, del 10, era así. Así era la esmeraldeña común. Esta era la esmeraldeña común. Ahí, no la muevas. Ahí para que la ponchen. Muchas gracias a la gente dentro. Perfecto. Ahí está. Ella es una reina de Esmeraldas. Es la reina de Esmeraldas, Talía Cortés Bueno. Y esa es su corte de honor. Su corte de honor, la Los dama y el pajecitos. paje, sí. Exactamente. Y esta mujer tiene una particularidad muy importante porque fue reina 2 veces de la ciudad. 2 veces de la ciudad de Esmeraldas. Pero volvamos a las casas patrimoniales. Pues para pero no todo saber tu patrimonio es historia. todo el patrimonio. ¿Ah? Mira, lo importante de esto es que en esa casa se firma este acuerdo y sin embargo, ¿Para qué el acuerdo? para que la ciudad de Esmeraldas durante el conflicto de Concha no fuera bombardeada. O sea, se le manda la orden, va a ser bombardeada y Va a ser los bombardeada. cónsules escriben una carta. Hay una ¿A quién? carta, tenemos documentado al presidente Leonidas Plaza y al comandante de operaciones marítimas en Esmeraldas para que no sea bombardeada la ciudad de Esmeraldas. ¿Ya? Entonces, En esa casa.
en esa casa. Esa casa cuenta esa historia. Esa casa cuenta esa historia y más hechos y pormenores que se desarrollan O después. sea, fue una casa de hacienda de la familia Trujillo Gutiérrez. José Vicente Trujillo Gutiérrez, o José Vicente Trujillo, no recuerdo bien, si ahí tú me ayudas con tu mente es mucho más prolija que la mía, fue candidato al rectorado de la Universidad de Guayaquil, creo. Sí, pero ese fue el hijo de... Ah, fue el hijo de... Estamos hablando de Plasencio Trujillo Gutiérrez. Ah, él fue el cónsul. El cónsul. Vamos, entonces ya tenemos la primera casa patrimonial. Entonces, tiene esa casa patrimonial dos connotaciones. Uno, la antigüedad. Ya. Dos, los hechos históricos que se dan en esa casa. Tres, el estado en el que se encuentra la casa. Y cuatro, el estilo arquitectónico que denota un cierto aire de colonialidad. No es una casa cualquiera. No es una casa cualquiera. O sea, esta casa tiene arquitectura propia. Tiene una arquitectura propia y aporta en ese tiempo a los contornos urbanísticos de la ciudad que se desarrollaba. Pero más grave que eso es que no está inventariada esa casa como bien patrimonial de Esmeralda. Eso me parece a mí extremadamente grave. Más grave todavía. Pero, ¿quieren saber algo más grave todavía? Esa parte no. Dile chance que las personas nos vean y nos asistan el 13 y 14 de noviembre al Salón Tancito Ortiz Urriola. Ponle pausa. No, estos son pastillas. Ya, exacto. En este programa vamos a hacer pastillas, Javier. Vamos un poco más al centro. Vengámonos un poco más hacia el norte. Seguimos en las afueras de la ciudad. Acordémonos que la ciudad era hasta Las Salinas. Ya. Entonces, seguimos fuera de la ciudad en la calle Pedro Vicente Maldonado, o Malecón en ese tiempo, entre Delgadillo y Calderón. Ya, allí hay una casa, me parece una casa que se está cayendo, frente a otra gasolinera, frente a una radio, ¿no? Por ahí. Hay una casa patrimonial que, si no está mal mi mente, es una casa administrada por el Ministerio de Obras Públicas. Ya, entonces, bueno... Un minuto más, ya estamos en vivo, un minuto más para acabar con ese tema. Entonces, esta casa patrimonial tiene dos connotaciones realmente importantes. A mi juicio son más de 5, pero vamos a citar solamente dos. Una, tiene más de 120 años de antigüedad. Ya. Y dos, en esas casas funcionó el viceconsulado de su Real Majestad Británica. El consulado de Inglaterra funcionó en esa casa. Los ingleses que habían en Esmeralda vivían allí. Vivieron ahí y ejecutaban sus negocios comerciales desde ahí, porque tenían un propio atracadero, su muelle, y desde ahí comercializaban con Tagua. Pero posteriormente a eso, no solamente queda ahí, posteriormente a eso, a partir de 1915, que se va el consulado británico de Esmeralda, deciden establecer una casa de comercio, y la casa es adquirida por un ciudadano de origen turco. Y él tenía un próspero negocio de Tagua, porque él comercializaba con Tagua hacia el exterior, pero viene la depresión de los años 20 y viene su clímax en el 29, y este señor, producto de la crisis, luego llega a quebrar y y termina suicidándose en su propia casa. O sea, esa casa está con fantasmas y todo incluido. Con todo, porque eso es nuestra historia, las casas cuentan eso. Tienen sus fantasmas, sus mitos, sus leyendas y su arquitectura. Eso es Esmeralda. Esa casa se está cayendo, compañeros, amigos televidentes, y hay que rescatarla. Realmente hay que rescatar la historia que usted está conociendo en su programa de televisión, Primer Encuentro, gracias a Telecosta Canal 5. Y con esto hacemos un pequeño paréntesis, una pausa comercial y volvemos con más. Muchas gracias.